Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Sosa y estás en mi canal En Busca de la Historia. Hoy vamos a resolver tres preguntas clásicas de tipo de admisión, o al menos los temas, ¿ya? Pero no queremos empezar el video sin antes las recomendaciones del caso, por favor, y esto que quede para la historia. Ya empezamos un nuevo mes, y ya, bueno, 31 el día de hoy. Cuando tosas o estornudes, haz este gesto, por favor, lávate bien las manos y respeta la cuarentena. Además, si te gustan estos videos, dale like, comparte, suscríbete y comenta, no te vayas a olvidar para seguir haciendo más videos. Y conforme vamos viendo los videos, también vamos a hacer una clase también en vivo y en directo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este video es corto en realidad, porque los temas son muy sencillos, pero hay algunas personas, algunos alumnos que me han dicho, profe, no entiendo este tema, pregunta de ese tema. Vamos a hacer, y sobre todo ubicar el contexto. El contexto es el momento, por qué pasó, qué está ocurriendo en el Perú en ese momento para que se desarrolle tal tema. Y esa es la intención, al menos de la clase. Lee bien la pregunta, ¿no? Dice, bueno, las preguntas de historia del Perú, para empezar, ¿está bien? Dice así, ¿no? La ley de la consolidación que se promulgó en el gobierno de Ramón Castilla fue fundamentalmente para, hay que entender que esta ley de consolidación trajo posteriores problemas. Esta ley de consolidación, recuerda que el gobierno de Ramón Castilla se da durante el primer militarismo. Ramón Castilla fue, junto a Agustín Gamarra, uno de los dos presidentes que terminaron sus gobiernos en una época de inestabilidad política, de cambios de constitución, bonanza económica, ciertamente por el guano, pero que va terminando en una crisis. Pero hay que recordar que el primer militarismo venía de un contexto distinto, que era la independencia del Perú. Por eso es que la ley de consolidación que da Ramón Castilla, vamos a buscar la alternativa aquí. Letra A, es el pago de la deuda interna. ¿A quién se le debía internamente? ¿Ah? Abolir los impuestos. Recuerda que abolir es eliminar. ¿Okay? Pago para los puertos libres. Puertos libres. Recuerda que puertos libres, ¿ya? Al menos en este contexto no está muchísimo más antes. ¿Ya? Financiar los ferrocarriles. Los ferrocarriles van a tener importancia, sí, pero más que nada en el gobierno de José Balta. ¿Ya? Abolir el tributo indígena. No, esa no es la alternativa correcta. La alternativa correcta es el pago a la deuda interna. Es que la ley de la consolidación consistió más o menos en hacer una evaluación económica y más o menos calcular cuánto se debía y a quiénes. A los criollos, a las personas que financiaron la independencia del Perú. Y eso que nos estamos contando básicamente con la deuda externa. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta es esta, ¿no? El pago de la deuda, o al menos la ley de la consolidación básicamente reconoce el pago de la independencia, o por deuda de la independencia. Hay que recordar que posteriormente, después en el gobierno de José Rufino Echenique, que era, entre comillas, pues seguidor de Castilla, va a aparecer un momento en la historia que se llama el escándalo de la consolidación. ¿Ok? Y que significó uno de los primeros momentos de corrupción en el Perú. A ver, vamos a irnos muchísimo más atrás en el tiempo ahora. Dice, ¿no? Las sociedades pre-incas que tuvieron gran arraigo cultural y religioso durante los horizontes, ojo, los horizontes, son llamadas, recuerda que las culturas pre-incas, cuando hablamos de culturas pre-incas estamos hablando de Chavín, de Paraca, de Nazca, Mochicatehuaco, Huari, Chimú, pero ahí hacemos la excepción cuando estamos hablando de horizontes, porque recuerda que John Rowe divide en horizontes e intermedios. Los horizontes son aquellos momentos de aquellas civilizaciones o sociedades pre-incas en la que se desarrolla o tienen un arraigo cultural y religioso, evidentemente también territorial. Vamos a conocer las alternativas entonces. Hay que recalcar que en los intermedios no sucede eso. ¿Ya? ¿Politeístas? No. Recuerda que el politeísmo es la diversidad de dioses. Diversidad de dioses. Expansionistas. Vamos a estudiar otras alternativas. ¿Sabes? Tienes panandinas y teocráticos. Pregunta, ¿todos los gobiernos eran teocráticos? Sí. Inclusive en los intermedios, según John Rowe, también hay gobiernos teocráticos, así que eso no es la alternativa correcta. La alternativa correcta son panandinas. ¿Por qué? Porque solamente las ciudades panandinas tuvieron gran arraigo no solamente cultural, sino también religioso. Ejemplo, Chavín. Ejemplo en Otro Horizonte, Huari. Ejemplo en Otro Horizonte, en Horizonte Tardío. En este caso, los incas. ¿Ok? Esa es la segunda respuesta, en la segunda respuesta, ¿no? A ver, tienes
La tercera y última pregunta. El militarismo que se inició tras la independencia hasta 1872, en el que comienza el primer civilismo, recuerda, tuvo como causa A. El prestigio de los militares. B. La fuerza de San Martín y Bolívar, dice ahí, ¿no? La debilidad de los criollos. La influencia de Gran Bretaña, dice ahí. Que dice ahí, el posible regreso de España por sus colonias. ¿Cuál será la alternativa correcta? Acá vamos a descartarla desde la E hasta la letra A. A ver, el posible regreso de España por sus colonias. No. Inclusive España regresa por sus colonias, pero allá por 1866. Cuando se inicia el primer militarismo, se inicia después de la independencia. Estamos hablando de 1824, 1827, con José de Lamar como primer presidente del primer militarismo. Así que no es la alternativa correcta. La influencia de Gran Bretaña. Gran Bretaña influye definitivamente en la independencia de nuestro país. Hay que recordar que Gran Bretaña le devuelve el favor, entre comillas, ya que la independencia de los Estados Unidos o de las 13 colonias, Gran Bretaña era colonizador de las 13 colonias y el que apoya a los que se van a rebelar, a los que se van a independizar en Estados Unidos, es precisamente España y además de Francia. Así que esa no es la alternativa correcta. La debilidad de los criollos. Más que debilidad, ausencia de política de los criollos, ¿no? Ellos no querían asumir un gobierno, una república incipiente en ese momento. La fuerza de San Martín y Bolívar. Bolívar y San Martín no coincidieron, al menos en mucho no, al menos en sus dos momentos de apogeo en el Perú no. Cuando don José San Martín está en una crisis de credibilidad, digámoslo así, Bolívar está en su máximo apogeo por el norte. Por eso es que se produce la entrevista de Guayaquil, a la que ninguno de los dos llega a ningún acuerdo. Y la alternativa correcta sería el prestigio de los militares. Recuerda que la mayoría de presidentes del Perú que vamos a tener durante el primer militarismo son precisamente de esta época de la independencia. Es más, Jorge Basadre denomina esta época en la historia del Perú no solamente el primer militarismo, sino también el militarismo de la victoria, o también llamado el ciclo de los Ayacucho. Espero que te haya gustado este video. Sugiere temas, comenta, suscríbete y comparte los videos. Y no te olvides, respeta la cuarentena, estornuda de esta manera, lávate bien las manos para que podamos salir de este encierro y podamos dar clases más dinámicas ya en una pizarra mucho más grande, ¿ok? Comenta, ya sabes, sugiere temas y para hacer una clase en vivo. Nos vemos.